¿Qué tal todo, Milton? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? También bien, listos para empezar entonces y contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Henry Cucalón, ministro de Gobierno, con él analizar varios temas de coyuntura, este envío de 2 nuevos decretos de ley a la Corte Constitucional. Se entrega hoy el tercer producto dentro de la investigación del caso Gabela a la viuda del general Jorge Gabela. Mucha expectativa también. Se conocerá quiénes son los autores de ese crimen. Ahí gira la expectativa. También temas relacionados con la seguridad a propósito de una firma de un convenio de cooperación con Estados Unidos, donde habrá un desembolso muy importante de dinero, entre otros temas que analizaremos con el ministro de Gobierno en breve. Vamos a conversar con el candidato a la presidencia de la República por la Alianza Actuemos, Otto Sonnenhösder, para seguir conociendo cuál es su propuesta. Así que esa es la agenda para el día de hoy, en breve ya con las entrevistas. Empezamos. Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas dejaron bajo el agua al menos 7 cantones de la provincia de Manabí. Las lluvias han causado grandes daños materiales en la parroquia Zapallo, el cantón Flavio Alfaro. Se desbordaron ríos, mientras que Chone también reporta la crecida de varios ríos. Además, se registraron inundaciones en algunas calles de estos cantones. Por esta situación, varias viviendas y familias se han visto afectadas. Según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se movilizaron equipos de contingencia para los siguientes cantones: Bolívar, Junín y Flavio Alfaro. La alcaldía de Chone mantiene el monitoreo de los ríos, mientras el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja colaboran con esta emergencia. Hemos tenido presencia de lluvias muy fuertes, muy intensas, acompañadas de tormentas eléctricas, y ha hecho que una vez más nos activemos, que nos movilicemos para poder dar atención a lo más urgente, como lo es tener habilitadas nuestras 5 estaciones de bombeo. Las lluvias han sido muy intensas. El reporte que tenemos en este momento pues es que por las cabeceras donde nacen nuestros afluentes del río Chone han llovido también bastante, una precipitación bastante fuerte, bastante importante. De hecho, el río Garrapata ya nos reportan que está creciendo, que en las próximas horas pasará por el centro de la ciudad. Hasta este momento no es de magnitud considerable. Las fuertes lluvias registradas en la noche del domingo y la erosión del suelo provocaron un enorme socavón en la vía Salima-Chamanga en el recinto El Limón del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión de Riesgos. La entidad aseguró que coordinan acciones con el Ministerio de Obras Públicas para atender esta vía. Asimismo, señaló que se registraron inundaciones en varias parroquias del cantón y el incremento del caudal del río Salima. Ante este último reporte, Riesgo señaló que la Corporación Nacional de Electricidad verifica la operatividad de la subestación eléctrica. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no acercarse al socavón para evitar tragedias. El ministro de Transporte asegura que el 50% de las vías del país está en buenas condiciones, el 30% en condiciones regulares y el 20% en mal estado. El ministro destaca la intervención en 3 carreteras principales. Veamos cuáles son. Al menos un 20% de las vías del país no están en óptimas condiciones, se asegura desde el Ministerio de Transporte. Entre las carreteras en mal estado se encuentra la troncal amazónica, vía que ya ha sido declarada como prioritaria para su reconstrucción. Lo que estamos haciendo es la contratación de una obra importantísima para el oriente ecuatoriano. La empresa constructora que gane este concurso se queda con la responsabilidad de mantener la vía por 4 años. Esto luego de que el Ministerio de Transporte anunciara un acuerdo con transportistas de Orellana y Sucumbíos, que días atrás mantuvieron bloqueada esta arteria del país. El paro se levantó en 48 horas. El pedido de la ciudadanía del oriente es justo, porque la troncal amazónica está dañada. Otras de las vías que también serán intervenidas son la Riobamba, Lausí y la Payatanga, Cumandá, Bucay. También se acotó que durante esta semana se firmará con el gobierno provincial de La Suay
el mantenimiento vial de las siguientes carreteras. La cuenca Molleturo y el otro lado de la Girón Pasaje. Y por otro lado también con la Prefectura del Oro el paso lateral de Pasaje para habilitar estas importantes vías. Y en cuanto a costo, el ministro de Transporte anunció que únicamente la obra de la troncal amazónica llegaría a los 30 millones de dólares. Son las 7:07. Ayer el presidente Guillermo Lasso indultó a 130 mujeres privadas de la libertad de las diferentes cárceles del país. Las beneficiarias de este indulto son mujeres con enfermedades catastróficas y en otros casos quienes viven con sus hijos en los centros penitenciarios. Más de 31.000 detenidos hay en Ecuador, de los cuales 1.965 son mujeres. No obstante, el presidente Guillermo Lasso decidió otorgar el indulto a 130 de ellas. Salgan en libertad en 24 horas, cuando se concluya el trámite ante los jueces y conozcan el decreto ejecutivo. Decisión que además permitirá reducir significativamente este sector de población penitenciaria. El gobierno perdonó las penas de mujeres que padezcan de enfermedades catastróficas o raras o quienes viven con sus hijos en centros carcelarios. Es decir, tienen una situación de vulnerabilidad. El presidente de la República, Guillermo Lasso, también les recordó a todas las beneficiarias del indulto que pueden acceder a los créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, que son otorgados por parte del gobierno nacional. Para poder reactivarse en la vida. La firma de este decreto 816, en el que se concede el indulto a 130 mujeres privadas de la libertad, se la desarrolló en la mañana de este lunes en Guayaquil. Y luego de que hace 17 meses el gobierno anunciara que como medida para bajar el hacinamiento en las cárceles se otorgaría un total de 5.000 indultos a nivel nacional para hombres y mujeres. El gobierno de Perú declaró la emergencia sanitaria nacional por 90 días por un brote inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré, tras la muerte de 4 personas a causa de este virus que afecta el sistema nervioso. La emergencia incluye a las 25 regiones del país. El ministro de Salud, César Vázquez, explicó que esta declaratoria permitirá comprar inmunoglobulina para el tratamiento de los pacientes con la enfermedad a los próximos 2 años. En las últimas horas, Ecuador ha tomado la decisión de emitir la alerta epidemiológica por el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ha aumentado, como ya lo mencionábamos, en Perú. Sí, para el Ministerio de Salud Pública, la principal razón de emitir esta alerta es de identificar casos, brindar atención inmediata y conocer el posible origen de esta enfermedad. Se han confirmado 22 contagios entre enero y mayo de 2023. Luego de 6 meses, finalmente se reinstaló este lunes la audiencia preparatoria de juicio en el caso Ispol. En esta causa se investiga un presunto delito de peculado en contra de 10 personas, entre los que están ex generales y ex directivos de la entidad. La Fiscalía investigó un perjuicio para el Ispol de $216 millones en bonos con pacto de recompra. Este primer día la Fiscalía expuso su dictamen, pero debido a lo extenso del expediente se suspendió y se reinstalará mañana a las 9 de la mañana. Pero es que esto empezó hace más de 2 años y la audiencia como tal se instaló ya hace varios meses. Los recursos del Ispol los entregaba en un contrato de recompra, es decir, tenía que volver el señor Cherres a recomprar estos supuestos bonos. Lastimosamente eso nunca ocurrió. El señor Cherres, afín a sus actividades, que ya todos lo conocemos como el mago, los hizo desaparecer y hasta el momento el Ispol no ha recuperado un solo dólar en este tramo. Algunas predicciones de hoy: 11 de julio a las 10 horas, rueda de prensa de la coalición Violeta, amplía alianzas para luchar contra la desinformación y la violencia de género, crean las instalaciones de diálogo diverso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, va a continuar con su agenda en Guayaquil. A las 9:30 de la mañana realizará la entrega de centros de salud intervenidos a nivel nacional en el marco de la estrategia Ecuador crece sin desnutrición infantil.
A las 11 de la mañana tendrá una reunión con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. A las 12 reunión con Luis Chonillo, alcalde de Durán. A las 12:30 se va a llevar a cabo la sesión del COE provincial de Manabí. Estará presidida por el vicepresidente Alfredo Borrero. El tema a tratar el fenómeno del Niño. Seguramente también se va a abordar la situación tras las fuertes lluvias que han soportado Milton durante la noche de ayer y que deja pues en situación de complicada a algunos cantones. A las 3 de la tarde, manual de perspectiva de género en las actuaciones de diligencias judiciales, la Corte Nacional de Justicia en el Palacio de la Circasiana. A las 16:04 de la tarde, la Mesa Interinstitucional para la Adopción de Medidas de Seguridad Integral de los Usuarios y Servidores del Sistema de Justicia del Consejo de la Judicatura. Así es, a las 4 la socialización del marco de bonos soberanos del Ecuador, Ministerios de Ambiente, Economía y la Secretaría de Planificación en la Casa Hacienda de Guápulo. Y hoy, además, a las 18:06 de la tarde en el Consejo de Comunicación se hará la entrega del tercer producto a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la Defensoría del Pueblo por parte de la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Mesa en torno al caso de la muerte del general Jorge Gabela, ex comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con noticias del mundo. Destacamos la cumbre de la OTAN que se está llevando a cabo en Lituania. Ya volvemos. Estamos de regreso con más. Luego de 9 meses de su posesión como ministro y tras haber recibido un intento de soborno, Juan Zapata asegura que el caso ya está en fiscalía. La revelación del ministro se dio en el contexto de la adquisición de 50,000 chalecos con un supuesto ahorro para el Estado. Públicamente. Cuando recién llegué de ministro me pusieron 2 millones por el proceso de chalecos, sin vergüenzas. Hay muchas... Lo dijo a Diario Expreso en esta entrevista. El ministro del Interior, Juan Zapata, desató así un polémico debate en torno a la adquisición de chalecos antibala para la Policía Nacional. Y si el intento de comprarlo con $2 millones se dio al inicio de su gestión. ¿Por qué lo cuenta ahora y no antes? ¿Por qué denuncia hoy y no antes? Se pregunta desde la Comisión Anticorrupción Germán Rodas. El hecho debió haber sido denunciado de manera inmediata. La persona que ingresó a esa oficina pública debe haberse registrado en la bitácora. No obstante, de una veintena de empresas que participaron en el concurso, ya se han presentado denuncias que cuestionan el proceso de compra. El ministro, sin embargo, ha centrado su respuesta en el supuesto ahorro. Y es que el presupuesto referencial era de $32 millones. La compra de chalecos se ejecutó por 25.7 millones. El ahorro habría sido de 6.3 millones. Es un proceso internacional avalado por embajadas, con empresas inmensas. Hemos hecho un ahorro de 6.3 millones. Yo ya vine posterior. La pregunta es quién puso la referencia de los $32 millones. Para ello hay una comisión técnica dentro del ministerio. Y es en el estudio de mercado previo al concurso en donde podría alterarse el verdadero presupuesto referencial. Es el estudio de mercado el que podría determinar el nivel de ahorro de una adquisición, reconoce el excomandante de la policía, Ramiro Mantilla. Y ahí más o menos calcular el valor que toda empresa tiene derecho a ganar, pero con un margen real y no elevado. Todo depende del estudio de mercado. Sin embargo, se presentaron una veintena de ofertas y analizamos al menos 3 de ellas. Una de la firma Arsenal Protección de México, de $25.4 millones. La oferta presentada por el consorcio que integra la empresa pública Santa Bárbara, que incluso ha denunciado supuestas irregularidades en el proceso, fue de $16.1 millones. Pero más lejana a la oferta ganadora y aún más al precio referencial es la presentada por la empresa Armor Best, de $10 millones. Hay que destacar que ninguna de estas ofertas habría cumplido con los parámetros técnicos de los chalecos y esta es una de las razones para haber sido descalificadas. No obstante, ¿de quién depende el precio referencial y, en consecuencia, el supuesto ahorro? Normalmente los precios referenciales están por encima del valor del mercado y nos venden la idea del ahorro. Se puede tener referencias internacionales. Mucho tiene que ver ahora los procesos, las contrataciones internacionales, porque
ahí sí se ahorraría costos porque se libra a los intermediarios. Lo cierto es que tras 9 meses de la arriesgada propuesta al ministro, las polémicas declaraciones empujaron a Zapata a presentar una denuncia. El caso está ya en fiscalía. Son las 7:20, importante reunión de la OTAN. Los líderes mundiales dan la bienvenida a la aceptación de Suecia en la organización del Tratado del Atlántico Norte en la cumbre que empezó. Jorge Agobián de nuestro canal aliado Voz de América informa desde Vilnius, Lituania.